Listo, pues muy buenas tardes a todos, muy buenas noches para los que nos ven desde otras latitudes. Nuevamente un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy en particular para hablar del tema de prácticas regenerativas para el tema de trigo. Y empiezo con un mensaje muy sencillo, ¿eh? Ya no hay vuelta para atrás. Ahora quien no cambie, quien no innove para implementar su trigo, difícilmente puede seguir siendo competitivo. Entonces el día de hoy no les voy a hablar de una opción, sino les voy a hablar de una necesidad y de realmente una herramienta muy poderosa para los agricultores de trigo y cebada del Bajío, que les digo, ya no es opción. Es muy indispensable poder implementarla para asegurar tener éxito. Pero ustedes saben que a mí me gusta siempre iniciar reconociendo y agradeciendo a todas las instituciones que pues han hecho posible esto, ¿no? Donde estamos actualmente. De entrada, pues iniciar agradeciendo a Directo al Campo y a la Red de Innovación por el espacio y por la convocatoria para este evento. Pero hay muchas instituciones atrás, precisamente aquí veo al Inge Librado, ¿no? Uno de los precursores de este sistema en el Bajío, y al igual que él, seguramente hay varios colegas participando. Entonces, esperando no omitir a nadie, mostrar aquí varias de las instituciones que han trabajado en el desarrollo de lo que ahora le nombramos el menú tecnológico o en la base para la agricultura regenerativa en trigo en el Bajío, ¿no? La alta productividad. Obviamente, Fiera Villadiego, Asocit, Chapingo, hoy CIMI, INIFAP, la misma Secretaría de Agricultura de Guanajuato, Masagro y también despachos particulares que han estado empujando mucho este sistema, como ITA, liderado por el ingeniero Paul García, y también el despacho Red Innova que en Michoacán con el compañero Helios. Entonces, ¿por qué los menciono? Porque mucho de lo que voy a compartir sí es de la experiencia de un servidor, pero también basado en datos y trabajos de toda esta red que hemos podido avanzar a lo largo de estos años. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en una situación crítica porque la verdad es que en los últimos años el trigo rara vez ha sido un cultivo rentable para la mayoría de los agricultores. Temas desde el cambio del clima, que afecta mucho la acumulación de eras frío en las etapas iniciales, limitando el potencial de rendimiento, ondas de calor en los meses de marzo particularmente y un poco en abril, que deshidratan, resecan el suelo y por ende aceleran el desarrollo del cultivo. Obviamente la limitante del agua, hemos tenido ya ciclos donde no se ha podido establecer el otoño-invierno por la falta de agua disponible para el riego. Deben de saber, para los que no conocen esta región de Bajío, que la mayoría del trigo que siembra en Bajío es en invierno y es bajo condiciones de riego, ya sea de canal o de presa, o como fuente también de pozos, ¿no? Y no menos importante es la gran presencia de enfermedades que se ha presentado también en algunas regiones, en Guanajuato y también en Michoacán, pues asociado a un complejo, ¿no? Que al final decimos, le conocen los agricultores como la secadera del trigo, que afecta seriamente el rendimiento, ¿no? Entonces, todo esto, pues realmente ha generado un escenario de baja competitividad y en muchos casos de desaliento hacia establecer este tipo de cultivos. Por eso les digo que ya no es tanto una opción, sino es más una necesidad. Aquí algunos ejemplos pues más gráficos, ¿no? Esto que vemos a la foto de la derecha, en la parte inferior, es un síntoma muy común de enfermedades en la zona de Guanajuato, donde empieza la secadera del trigo, como le decimos, y pues prácticamente se pierde significativamente el rendimiento. Presencias de algunas rollas también en algunas zonas. Hay muchas partes donde todavía variedades se han ido, digamos, quedando rezagada las variedades, generando un problema ya de presencia de enfermedades como la roya, que en algunos casos pues estaba controlado de alguna manera por la genética, pero que desgraciadamente se ha presentado nuevamente. Eh, Sé que mucha gente no nos gusta, pero seguimos haciendo un uso muy ineficiente del agua. O sea, estamos gastando entre 1.500 y hasta 2.000 litros para producir un kilo de trigo, lo cual la verdad es que es muy ineficiente. Sabemos que cereales en general requieren una gran demanda, pero en particularmente prácticas como los tendidos largos, riegos de más de 20, 24 horas, a veces no nivelarlos para las parcelas, pues nos generan una un alto uso de agua que lo he expresado en otros foros, no solo implica un gasto innecesario de agua, sino particularmente hemos identificado que tiene muchos aspectos negativos sobre la productividad. El trigo, si algo es susceptible, es a la falta de aire o de aireación a nivel de raíces. Entonces, mucho del problema de las enfermedades que mostraba yo hace un momento tiene que ver con ese riego pesado, con esos suelos compactados, con problemas de nivelación que nos generan encharcamiento y generan estas condiciones de anaerobia para en el suelo y al final se desarrollan los, eh,
los complejos de enfermedades, ¿no? Entonces, es otro de los grandes retos. Se avanzó en algún momento con una adaptación del sistema de cero labranza como tal, porque se dejó de mover el suelo. Sin embargo, muchos agricultores optaron por quemar los residuos o en la mayoría de los casos retirar pues significativamente los residuos, no cumpliendo uno de los principios que ahora les voy a hablar y generando muchos problemas, porque efectivamente hemos observado que cuando yo no muevo el suelo, pero no tengo cobertura, puedo llegar a tener muchos más problemas que inclusive si labrara el suelo. Entonces, dentro de los principales, pues tiene que ver con que se acelera el cultivo, es decir, se reseca más rápido los suelos, se calientan más y el cultivo acelera su ciclo de desarrollo, lo que genera de alguna manera una disminución en el potencial de rendimiento. También la resequedad o la pérdida de humedad más rápido pues requiere de riegos de más cortos, entonces aunque al principio aparentemente se ve más bonito, porque pues el trigo nace, la cebada nace, al final hemos observado que es una práctica pues que no es muy conveniente para el establecimiento de trigo. Y no sé si se percibe en la imagen en remota, pero en la imagen de abajo, de la derecha, es una parcela donde se quemó la parte del fondo y se alcanza a percibir una línea, cómo se acelera el cultivo, particularmente después de la etapa de buche, perdón, afectando, como ya explicaba, su desarrollo, ¿no? Esta gráfica es del doctor Iván, uno de los investigadores de CIMMYT junto con el doctor Brown. Hicieron un estudio del impacto que tiene el incremento de las temperaturas nocturnas sobre el potencial de rendimiento de trigo, particularmente en el Valle del Yaqui. Analizaron muchos años, más de 30 años de datos, y se encontró una relación directa de cómo el incremento de 1 grado centígrado en la noche, es decir, en las temperaturas nocturnas, afecta en más de 1 tonelada el potencial de rendimiento de las variedades que ya estaban desarrolladas para esas regiones. Entonces, esta es una de las situaciones que hemos encontrado en Bajío en los últimos años y que nos está generando uno de los grandes retos porque nos está faltando frío básicamente para el trigo. Se maneja que este año va a ser frío, ojalá, pero la realidad es que en los últimos años hemos tenido menor potencial de rendimiento por este incremento en las temperaturas nocturnas. Le digo, este es un estudio del Valle del Yaqui, pero es muy similar para el valle de aquí, la región del Bajío. ¿Cómo se estaba contrastando o, digamos, atendiendo un poco a este reto? En el caso de Sonora, saben que hay uno de los campos referentes a nivel mundial en el mejoramiento de trigo, han podido desarrollar variedades, digamos, tolerantes o menos demandantes de horas frío que permiten que este efecto no sea tan fuerte. Y sin embargo lo hay. Si se fijan nuevamente la línea roja de arriba, a pesar de ser un trigo más tolerante a calor, presentaba una pérdida, una disminución en el potencial de rendimiento. Entonces, pónganle mucho cuidado a esta gráfica porque es algo que estamos enfrentando y ahora que el doctor Tatipa hable sobre el tema de bioestimulación, pregúntele, ¿cómo le podemos hacer para compensar esa falta de horas frío que tenemos ahora en el Bajío y en muchas regiones de México? Seguramente ya tendrá algunas ideas y como siempre nos toca entre todos buscar las soluciones, pero esta es una de las realidades y aquí lo relaciono con la imagen anterior y con lo que vamos a hablar a continuación. Necesitamos acumular frío a nivel de la parcela. Entonces, ahorita, agricultura de conservación afortunadamente es una de las prácticas que tiene. Voy a permitir compartir un video, espero que se escuche el audio. Si no se escucha el audio, por favor me dicen y se los narro. Aquí estoy con mi colega Amador Aguillón, cuando trabajaba en CIMMYT, y estamos en una parcela donde a mano izquierda tenemos el sistema de labranza convencional y a mano derecha tenemos la agricultura de conservación donde está un servidor. No hay audio, Eric. A lo mejor tú lo tienes, pero no tú no. Ok, muchas gracias. Les explico, estamos mostrando dos tratamientos donde está un servidor que ahora estoy agachado, es el sistema de agricultura de conservación y a mano izquierda donde está el ingeniero Amador es el sistema de labranza convencional. En este momento lo que procedemos es arrancar plantas
para ver el estado de desarrollo de los cultivos. Es la misma variedad, es la misma de fecha de siembra, es la misma fertilización, lo que cambia en este caso es el manejo del suelo. Y vean la diferencia tan solo en el desarrollo de las plantas. Es muy notorio el efecto digamos, de mayor humedad, de mejor desarrollo en la agricultura de conservación, pero particularmente muy asociado a este incremento de temperatura y sobre todo aire seco que nos empieza a correr en febrero o marzo, que reseca las plantas. Entonces, donde tenemos la agricultura de conservación fue muy evidente este efecto, el rastrojo hace ese efecto sombrero disminuyendo la evapotranspiración, por ende el cultivo se va, digamos, su desarrollo óptimo, y más importante fue eso, que el rendimiento final de esta parcela fue casi más de una tonelada, perdón, más donde estaba en la agricultura de conservación. Entonces, nuevamente aquí hago un paréntesis porque en números grandes, hacer agricultura de conservación bien hecha, y ahorita vamos a explicar de cómo hacerlo, te puede representar entre 6,000 y hasta 10,000 pesos más de ingresos en tu trigo. Eso básicamente es la diferencia entre que sea negocio o que no sea negocio. Entonces, por eso les digo, ya no es mucho de ver que si funciona, que si no funciona, funciona, hay que hacerlo bien. Y para eso estamos el día de hoy aquí, compartirles algunas experiencias. Pero no hay de otra, o sea, tenemos que ir hacia allá. Hay ciertas condiciones que es importante tomar en cuenta para tener éxito, y eso es lo que les quiero hablar. Pero el sistema ya está muy, muy demostrado que funciona y funciona muy bien, y particularmente para atender muchos de los retos que hace un momento les comentaba. Este video, perdón, les puedo compartir al final el link, lo tengo también en mi canal de YouTube. Y bueno, por si quieren reconfirmar el audio, pero les digo, el mensaje es ese, o sea, agricultura de conservación es, junto con otras prácticas que ahorita voy a abordar, es ya una necesidad. Entonces, mensaje, iba a decir, ¿por qué insiste tanto con eso? ¿Por qué es esto? La base de los sistemas de alto rendimiento, de sistemas sustentables, es el suelo. Entonces, cualquier práctica que hagamos, no solo agricultura de conservación, sino prácticas como los abonos verdes, sistemas keyline, todo lo que nos permita cuidar y conservar el suelo y mejorarlo, regenerarlo, es la diferencia y lo que nos va a mantener a flote hacia el futuro para seguir siendo competitivos. Agricultura de conservación, no me voy a meter mucho en detalle de los principios, ya en otras conferencias lo hemos abordado. Nuevamente, varias de estas charlas están en acceso libre, por si quieren profundizar, pero solo recapitulemos los tres principios básicos. El número uno es minimizar, o sea, reducir al óptimo la labranza. ¿Por qué lo menciono? Porque en el caso de agricultura de conservación en Bajío, necesitamos remarcar o reformar las rayas, revivir las rayas, como le pudiéramos nombrar, para poder conducir el agua de manera más eficiente. Entonces, pues sí movemos el suelo, es el mínimo, pero lo movemos para regar. ¿Qué si no hacemos? Voltearlo. O sea, ya no invertimos suelo, evitamos cualquier práctica que implique el voltear el suelo, como el arado de discos, el arado de vertedera. Entonces, en algunos casos, incluso cuando se requiere incorporar residuos, porque puede haber ese escenario, lo ideal es hacerlo con labranza vertical, es decir, el uso de subsuelos, arados cinceles y rastra, pero ya no voltearlo. Entonces, sin embargo, lo ideal es irnos a este sistema donde minimicemos la labranza o incluso podamos eliminarla, que también se puede hacer aún en trigo después de 2, 3 siglos. Segundo componente importante, dejar los residuos. Ya les mostraba la imagen del quemado. Si yo dejo de mover el suelo, pero no dejo residuos porque quemo o porque empaco los rastrojos, el sistema no expresa todas sus bondades e incluso podemos llegar a tener problemas. Y creo que muchos de los fallas en algún momento tuvo que ver con esto, con no cuidar mucho esa parte, solamente cuidar el tema de no mover el suelo, pero si no dejabas cobertura, no necesariamente expresaban todos los beneficios e incluso tenías algunos problemas con malezas particularmente, con esto que ya les mostraba de que se acelera el cultivo. Y un tercer componente que ha sido un tanto complejo, porque no es sencillo integrar dentro de estos sistemas de monocultivo la rotación, pero ahora estamos probando con la biodiversificación, es decir, cómo integro especies dentro de mis sistemas aún intensivos para poder generar biodiversidad en mis predios. Ahí el equipo de ITA, el ingeniero Paul y el ingeniero Manuel han trabajado bastante, y obviamente desde su momento a través de CIMIT, en cómo poder encontrar especies que se adapten a estos sistemas, que obviamente no compitan por luz, por agua, y que sí nos generen esa diversidad dentro de los predios. Y hay experiencias interesantes, particularmente con Vicia sativa. Así se ve,
Así se ve ya una parcela sembrada en su riego de nacencia con agricultura de conservación. Resaltar aquí esto que yo insisto mucho con los compañeros agricultores cuando me toca platicar y hacer trabajo campo con ellos. Debemos de aprovechar la característica de los suelos del Bajío y regar siempre minado, es decir, de abajo para arriba, que el agua no vaya nunca arriba. Entonces, para poder lograr algo como esto, obviamente hay todo un manejo previo que ahorita voy a comentar, de manejo de rastrojos, de reformación de camas y de diseño del riego, porque al final debes de poder manejar un volumen de agua que se conduzca en la raya, que mine y que moje de la manera más uniforme posible el suelo, ¿no? Les digo algunos ejemplos, parcelas sobre 100% de maíces. Si se trabaja bien la distribución de los rastrojos, no tenemos problema realmente para poder sembrar. Y bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? En este caso lo que se ve es una siembra del 100%, en la foto superior derecha es una siembra de trigo sobre el 100% de rastrojo de maíz desmenuzado, donde adrede no sembramos las rayas de siembra, las rayas de conducción de agua. Eso es un sistema que también ya lo tenemos muy probado, sistema de siembra en camas, con mejores desarrollo de cultivo, mejor aireación, menos gasto de semilla, menos came. Entonces, lo que pasa es que hay que romper ese paradigma al que estamos acostumbrados, donde vemos el trigo, o queremos ver el trigo desde el principio con el suelo completamente cubierto. Hay un productor contento, que es la parte que más me gustaba siempre, ya con su trigo bien logrado. Sí, es la misma foto de arriba, señor Alejandro Gámez de allá de Indaparapeo, con su trigo ya logrado. Cebada, también lo hemos trabajado con cebada, sistemas de triple hilera, doble hilera, camas anchas, sobre 100% de rastrojos con rendimientos excelentes. Les digo, realmente, quien diga que cero labranza es menos cosecha es porque no lo hace bien, así se las digo. Lo que pasa a veces es que hay una curva de aprendizaje, ya lo he comentado también. Hay una curva de aprendizaje que tenemos que reducir para evitar tener problemas al momento de establecer el sistema. Pero si yo hago bien mi diagnóstico de parcela, acondiciono bien mi suelo, manejo bien mis rastrojos, hago bien mi siembra, yo debo de tener igual o mejor rendimiento desde el primer ciclo de cosecha. En riego tal vez no con tanta diferencia, en temporal sí, ¿eh? En temporal es muy marcado el efecto positivo de la práctica de agricultura de conservación. No me detengo mucho en estos beneficios, pero sí les quiero compartir algunos de los que ya medimos. Obviamente hay un ahorro importante en el tema de labranza, desde hacer, dependiendo, ya hay varios esquemas que manejan los agricultores para sus tierras, para el trigo, pero desde hacer barbechos, rastras, surcados, floteos, obviamente la siembra, en agricultura de conservación, si la parcela está en condiciones, eso sí quiero aclarar, básicamente reformamos camas si se necesita y sembramos. Entonces eso implica un ahorro, les digo, que puede ir desde 4 hasta 6,000 pesos, dependiendo de la región y los costos de maquila de la zona. El tema de ahorro de agua, esta es solo una medición de las muchas que realizamos en su momento en la plataforma de investigación en Pénjamo, una plataforma que duró varios años evaluándose el sistema y donde en un solo año hubo una diferencia de más de 1,200 litros, perdón, de 1,200 metros cúbicos. Pero en diferentes proyectos que hemos podido medir esto, normalmente tenemos entre un 20 y hasta un 30% de ahorro de agua, obviamente en función de la tecnificación del sistema de riego, del mismo cultivo, pero en general tenemos un buen ahorro de agua con el sistema. En la misma plataforma se midió la materia orgánica a lo largo de varios años y al menos en estos años sí se pudo encontrar un incremento gradual de la materia orgánica derivada de dejar el 100% de cobertura en el sistema. Los rendimientos, yo sé que a todos nos interesa, obviamente los impactos ambientales son importantes, pero la verdad es que una de las maneras de convencer a la gente es que sea igual o más productivo y en general el sistema lo ha demostrado. Se ha demostrado consistentemente ser más productiva, nuevamente, con esos bemoles que ya les explicaba, cuidando mucho la implementación óptima y bueno, ese es parte del objetivo de compartirle algunos de estos tips prácticos. Un resumen de más de 120 parcelas en su momento del programa Masagro Guanajuato, un programa de la Secretaría de Desarrollo Reglamentario del Estado de Guanajuato, donde se encontró un incremento en la utilidad de casi el 50% con el uso de estas prácticas, no solo agricultura de conservación, ahorita les voy a hablar de las otras, incrementos en rendimiento tanto en trigo como en cebada de manera consistente. Entonces aquí les hablo de un promedio de más de 120 parcelas. Entonces ya no es
Les digo eso, esa parte de probar si funciona, creo que ya la superamos hace rato, ¿no? Y nuevamente fue mucho gracias a Lucid, gracias a FIRA, gracias a CIMIT, gracias a todas las instituciones que le han metido a la investigación. Esta foto recalca, es parte del video que mostraba. Les digo, en una etapa más avanzada se observa nuevamente cómo el trigo de la izquierda ya se está dorando. ¿Por qué? Porque ya está secando el suelo. Y obviamente o le metes un riego más, pero aún así ya la planta se aceleró su etapa de llenado de grano. Entonces se reduce el potencial de rendimiento contra una parcela de agricultura de conservación que de alguna manera va más acorde al ciclo de la misma variedad. Sin embargo, la agricultura de conservación es la base, la casa, pero tiene que estar acompañada de una serie de prácticas o tecnologías. Esto era algo que nos recalcaba mucho en su momento el doctor Kensaire, también un investigador de CIMI, ¿no? O sea, de que no solo es hacer una buena agricultura de conservación, tiene que ir acompañada del resto de buenas prácticas, calibración de sembradoras, selección de la semilla adecuada, obviamente el manejo adecuado del riego, los arbences, manejarlo de manera óptima para poder maximizar el potencial de los beneficios de la agricultura de conservación. ¿Qué tenemos? Y aquí por eso les decía, de alguna manera hemos tratado de resumir en un menú, en un catálogo, a usted le gusta nombrar, una serie de prácticas que hemos visto que están funcionando para potencializar el rendimiento y lograr un trigo que siga siendo competitivo. Primero es la agricultura de conservación, y ya explicaba, y hoy vamos a profundizar un poco más sobre cómo implementarla. Segundo es la reducción de densidades de siembra. O sea, realmente ya hemos logrado y se ha avanzado bastante en reducción de densidades, pero recuerdo mis pininos aquí en Bajío donde se sembraban hasta 300 kilos de semilla por hectárea, obviamente generando un costo excesivo de semilla, pero también generando muchos problemas de acame y también generando más problemas de enfermedades. Entonces, una estrategia, y aquí empiezo a mandar el mensaje, del manejo de las enfermedades, alguien me decía por ahí, oye, ¿qué producto le echo? Créeme, el producto es como el séptimo recurso que tendríamos que utilizar para el control de enfermedades. Realmente el manejo tiene que ser integral desde esta parte, partir de terrenos nivelados. En el caso de las densidades de siembra, sí hemos visto que el uso de menores densidades de siembra permite que los tallos de la planta sean más gruesos. Además, permite una mejor aireación a nivel de, digamos, de microambiente en la parte del dosel del trigo y trabaja bien con la relación, si se trabaja bien con la relación de nitrógeno-calcio, se fortalece la planta de manera que no sea más tolerante, más resistente al tema de enfermedades. Pero particularmente, insisto y recalco, el manejo del agua. Que el trigo esté sembrado en una cama alta, donde el riego sea minado para que no llegue a niveles de saturación, sino que aprovecha el riego, pero tiene buena aireación y sobre todo hay buena circulación de aire. Eso en lo particular es lo que he visto que es como las maneras prácticas o tecnologías o manejo que nos permite mucho reducir la incidencia de enfermedades. Se acompaña también con la inoculación de microorganismos, no me meto mucho en el tema, mañana el Inge Juan nos va a profundizar al respecto, pero la inoculación de microorganismos aquí se vuelve una herramienta fundamental dentro de ese manejo preventivo. El uso de las nuevas variedades, durante muchos años, y recordar los que están aquí de trigo de hace años, estuvo la variedad Salamanca, una variedad muy competitiva, muy adaptada, pero que duró fácilmente 30 o casi 40 años en el mercado, con lo que eso implicaba, ¿no? Entonces, afortunadamente, el programa de mejoramiento de trigo del Bajío, yo creo que es de los más fuertes a nivel nacional, liderado por el doctor Solís, sigue liberando variedades muy competitivas. Entonces, sí es muy importante para los agricultores, si ya tienen una variedad de batalla, está bien, pero siempre estar monitoreando, conociendo, probando estas nuevas variedades, como ahora Cisne, que muestran nuevos potenciales de rendimiento, mayor tolerancia a enfermedades. El uso del sensor, bueno, en el caso de fertilización, ahorita voy a hablar más, pero es cambiar el esquema de fertilización, incrementando la fertilización al inicio de la siembra, particularmente la nitrogenada, pero posteriormente usando herramientas de monitoreo como el sensor GreenSeeker para decidir si necesita o no necesita, por ejemplo, el uso, la aplicación de más fertilizante. Esto va de la mano también con la incorporación de los fertilizantes. O sea, el tema de incorporación de los fertilizantes, como ustedes saben, es uno de los principios fundamentales dentro de las 4 Rs. La forma adecuada de aplicar el fertilizante, tanto en ubicación como en este caso en la forma, que es enterrando. Entonces, ahí se tienen ya adaptaciones de maquinaria desarrolladas nuevamente por el equipo técnico de Bajío, en alianza con muchas de las empresas como Sembradoras del Bajío, Sembradoras dobladenses, que se tienen discos que se pueden adaptar a los fertilizadores convencionales para enterrar el fertilizante. El diseño del riego,
O sea, realmente sí, sabemos que a veces es de los componentes más complicados de trabajar porque muchas veces el agricultor no es quien rega sus parcelas, sino que subcontrata o contrata a alguien que es un regador experimentado. Mis respetos para estas personas, son gente de 30, 40 años regando. Sin embargo, se acostumbra mucho a hacer tendidos muy amplios, es decir, abrir muchas líneas de riego y dejar el riego, pues también por horarios cómodos, digamos. Sin embargo, eso normalmente lo que hemos encontrado es que nos puede generar láminas de riego muy ineficientes, tanto en volumen, en cantidad de agua que aplicamos, pero también en la distribución del agua. Y ahí hay una gran oportunidad, porque les digo, no tiene que ver solamente con el tema de exceso de volumen de agua utilizado, sino particularmente en el impacto en productividad al momento de regar de más, donde lavas fertilizantes, particularmente los nitrogenados, que sabemos que son muy solubles, y nuevamente generas 2, 3, 4 días de anaerobia a nivel de raíces. Si lo acumulas en los 3 riegos de auxilio, estás hablando de 10, 12 días donde tu planta no trabajó, sobrevivió, porque lo castigaste con el riego pesado. Entonces, hay una gran oportunidad ahí en el riego, nuevamente, no solo por tema de agua, de volumen, sino particularmente también por tema de productividad. Manejo ecológico de plagas, pues ahí afortunadamente no tenemos tantos cocos como en otros cultivos, y sin embargo, sí una mala práctica o muy arraigada es la espolvoreada, ¿no? Creo que a muchos les ha tocado ver esta aplicación de polvo, que obviamente tiene que ver con una cuestión práctica, porque se aplican en superficies grandes. Desgraciadamente, la mayoría de sus productos pues, son productos tóxicos, no voy a mencionar ninguno porque ya los conocen ustedes, pero son productos de alta toxicidad, donde necesitamos hacer la transición primero a un manejo integrado, es decir, un manejo basado en monitoreo y particularmente al uso de productos en caso de que sea necesario de menor impacto. Y otros componentes del manejo ecológico de plagas como la integración de la biodiversidad, el uso de captura o de trampas de captura para poder realmente disminuir esta parte del uso de agroquímicos de alto impacto, ¿no? No menos importante, el manejo integrado de enfermedades, que ya les decía, si se fijan, es una mezcla de varias prácticas donde el último recurso es el uso de un fungicida. Realmente lo que debemos de buscar es trabajar a través de todas las prácticas que he ido mencionando para que no se presente. Y solo en caso de que se presente, pues tendríamos que evaluar si se requiere o no se requiere hacer una aplicación. Y algo que sigue siendo fundamental, no solo para trigo, sino para cualquier cultivo, necesitamos nivelar las parcelas. Entendemos que hay muchas complejidades, sobre todo para la gente que renta un terreno y que no tiene garantía de la tenencia de esa tierra para producir. O sea, saben que si le invierten en una nivelación, no tienen certeza de que lo puedan tener más tiempo. Y sin embargo, tenemos que ver la manera de hacer esa inversión. Tiene mucho impacto en la productividad. O sea, realmente nivelar los suelos y hacer la aplicación de enmiendas donde se requiere tiene un alto impacto en la productividad. Entonces, ese es como uno de los principios básicos que debemos seguir atendiendo, que es junto con la agricultura de conservación la base para poder maximizar el impacto, ¿no? Entonces, hasta aquí quisiera hacer un paréntesis, ingeniero Rodolfo, no sé si aquí hay comentarios, preguntas. Ahora en adelante voy a hablarle ya de recomendaciones, pues la verdad, de manera muy práctica, de cómo hacerlo para que nos vaya bien desde la primera cosecha. Sí, gracias, ingeniero Eric. Gracias por... Pues mira, aquí lo que queremos comentarles a quienes están participando en esta conferencia, que digo, primero agradecerles el tiempo que le dedican, es que esta conferencia va a quedar en línea y les pedimos de favor que la compartan con todos los productores, asesores, estudiantes, porque esto más allá de un tema agronómico que a alguien nos puede interesar, pues la verdad es que es un tema importantísimo. Hace unos días estuve en Sonora y hay preocupación en Sonora porque prácticamente los números que arrojan digamos, a la hora de ver lo que se va a invertir y lo que se estima que va a cosecharse o con los precios, pues está prácticamente en números negativos, ¿no? Y bueno, pues esto que está comentando ahora el ingeniero Eric ya no es una alternativa, ¿no? Es el único camino. Y mañana el ingeniero Juan Rodríguez Jiménez estará hablando sobre precisamente la meta de lograr 9 toneladas por hectárea en trigo,
trigo suave, integrando todas las tecnologías que tienen que ver con la nutrición, microbiología, y bueno, pues es una visión muy integral en la nutrición vegetal. Pues nada más eso, ingeniero Eric, si gustas seguir y pues hay una serie de materiales de capacitación que están disponibles para quienes tengan interés en prepararse a fondo, profundidad en el tema, ¿no? Confirmo que, digo, el camino ya está trazado, nuevamente, ya mucho de esto ya está validado. Entonces, es solamente acérquense a las instituciones que les pueden compartir, como de repente el detalle más específico. Les digo, nosotros se lo compartimos desde el detalle práctico y háganlo, y les va a ir bien. Créanme, esta es la única manera que nos siga yendo bien en el trigo. Si seguimos con el esquema convencional, no da, o sea, simplemente no dan los números para que siga siendo una actividad rentable para la región. Entonces, ok, este es como el menú que ya platicamos que debemos de integrar. Entonces, ¿cómo empiezo? Bueno, lo primero es empezar con un plan de manejo de rastrojos. Si yo ya decidí que quiero implementar estos sistemas, lo primero es pensar qué voy a hacer con mis rastrojos. Yo les puedo decir que podemos trabajar perfectamente con el 100% de rastrojos. Y obviamente los beneficios se maximizan, particularmente en el tema de incremento de materia orgánica, en el tema de por ejemplo, conservación de la humedad. Y sin embargo, no es requisito. Si yo necesito empacar parte de mis rastrojos porque tengo ganado, está bien, empaquemos. Pero entonces yo debo pensar desde que voy a cosechar, cómo voy a manejar mis rastrojos para poder asegurar una buena cobertura. Lo que sí debo de cuidar es, si voy a empacar, empaco 50, tal vez hasta el 70%, pero el resto aseguro que quede de la manera mejor distribuida posible para lograr los beneficios del sistema. Entonces, el plan inicia con eso, pensando en qué voy a hacer. Si quieren trabajar con el 100% de rastrojos, mi recomendación es trabajen con máquinas que les activen los molinos o mínimo el esparcidor de residuos para que la distribución quede lo más homogénea posible. Después yo puedo decidir si adelante, dije Mario, adelante de una vez. Si por ahí vi la manita del Mario. Bueno, ahorita, digamos, si no, ahorita el espacio de preguntas sigue. Después puedo yo decidir si lo dejo en pata o lo desbaro. También, nuevamente, se puede sembrar en pata o desbarar. Tiene sus ventajas. Pero aquí el mensaje clave es que la distribución de los rastrojos tiene que quedar lo más homogénea posible. Eso es algo que yo debo de buscar desde que estoy cosechando para asegurar una siembra efectiva, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas claves vienen? Yo quiero que mis rastrojos se descompongan más rápido, pues los pico. Entre más picados queden, más fácil se descomponen. Entre más gruesos queden, más tarde, más tarde. Entonces, si yo quiero empacar, ¿qué opciones hemos trabajado? Bueno, desactivo los molinos, desvaro y solamente empaco los cordones donde la máquina deja rastrojo. Entonces, pero ahí inicia realmente el plan de implementar. Decidiendo si voy a dejar el 100%, lo voy a dejar en pata, es decir, paradito, o lo voy a desmenuzar. Si voy a empacar, ¿cómo empaco? Pero que evitando dejar partes pelonas, porque es lo que pasa desgraciadamente muchas veces, y partes donde hay rastrojo, porque eso dificulta al momento de calibrar la sembradora. Entonces, el mensaje aquí es cómo aseguro una distribución homogénea. Algo que sí es casi una regla de oro y es de las más complicadas, evitar que los camiones entren. Los camiones no están diseñados a diferencia de las trilladoras que tienen llantas anchas, y otros sistemas para distribuir el peso, los camiones no están diseñados para eso. Entonces, cuando yo meto un camión a la parcela, normalmente voy a compactar donde está pasando ese camión. Y eso ya hemos observado que genera problemas para el momento de sembrar, porque obviamente está más duro, pero particularmente nos rompe las camas de siembra. La cama de siembra, recuerden, es esta parte donde siempre va el cultivo arriba. Entonces eso pues afecta porque el agua se mueve por esos lados. Muchas veces se tiene que tomar la decisión, aunque tú ya estabas decidido de implementar agricultura de conservación, de tener que rastrear porque el camión se atravesó y desbarató las camas. Entonces es una práctica que es complicada porque al final son prestadores de servicio que pues necesitan cabildear mucho con ellos, pero realmente si quieren hacer esto nuevamente, si lo quieren hacer con éxito, son esos detalles que se tienen que poder cuidar desde el principio.
¿Qué ventaja nos da sembrar en pata? Pues primero me ahorro la desbarada. Es aquí en la foto de la izquierda de arriba, se ve una siembra en pata. Me ahorro la desbarada. Se facilita la siembra, sobre todo ahí el único detalle es no, asegurar que no hayamos tenido problemas de enfermedades en el maíz o en el cultivo anterior. Se facilita la siembra. ¿Qué ventajas me da el desbarado o el picado de rastrojos? Se descomponen más rápido los residuos. Entonces, ya es donde yo empiezo a jugar con una u otra, ¿no? Si yo tengo pocos residuos y quiero que se conserven más tiempo, pues los dejo parados, por ejemplo. Entonces, si se fijan, no les voy a dar una receta porque no la hay, pero hay ciertos criterios que hay que ir tomando en cuenta para decidir cómo manejo mis rastrojos. Si estoy en una zona muy fría donde los rastrojos no se descomponen tan rápido, probablemente sí me conviene picarlos para acelerar la descomposición e inclusive el uso de productos de microorganismos que descomponan, ayudan a descomponer más rápido los residuos. ¿Qué debo de evitar? Esto que se ve en esta imagen. Si yo no hago una buena distribución de los rastrojos, voy a tener problemas para la siembra. Y es donde empiezan pues ahora sí que la pérdida de rendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la máquina, aunque están diseñadas para cortar cierta cantidad de rastrojos, pues es como todo, tienen un límite. Entonces, si el colchón es demasiado grueso, sobre todo si es sorgo, por ejemplo, no van a alcanzar a cortar. Y entonces, si la semilla no queda en contacto con el suelo, van a tener problemas. Algo que hemos aprendido en el caso de cereales pequeños es que no necesitas enterrarla mucho. Casi con que quede en contacto con la tierra, germina, o sea, germina y clava. Pero si queda al aire, germina y se vacía, porque no logra clavar en el suelo. Entonces, esto sí, por eso es la importancia. ¿Por qué lo expreso de esta manera? Porque yo sé que ustedes, desde ahorita, los productores ya están pensando, para si hay algunos productores conectados, ya están pensando, entonces yo con la herramienta que tengo, yo puedo hacer esto. Pero el mensaje es ese, distribución homogénea de los rastrojos. Si se va a empacar, como ya les decía, no importa, si requiere rastrojos, hay que darle de comer a los animales también, pero asegurémonos de lograr una cobertura, aunque sea más delgada, pero muy homogénea. Nuevamente, ¿qué herramientas tengo para poder hacer eso? Y evitar que partes de la línea de siembra me queden muy gruesas de rastrojo y partes completamente pelonas, porque ahí es donde ya el cultivo empieza a mostrar también problemas al momento del desarrollo. Si tenemos malezas presiembra, y este es uno de las cosas que todavía estamos trabajando, necesitamos controlarlas. La mayoría de las malezas, muchos dicen, es que se secan con el frío. La verdad, la experiencia nos ha dicho que es mejor controlarlas antes. Entonces, normalmente lo que hacemos es que esperamos a sembrar, aplicamos lo que vayamos a aplicar y con el mismo riego de nacencia para el trigo, acuérdense que en el Bajío, a diferencia que en el norte, donde siembran en húmedo, ellos primero riegan, cuando les da piso el suelo, siembran. Nosotros no, nosotros sembramos en seco y regamos. Entonces, al sembrar en seco, yo paso a aplicar, si es que hay solamente, si es que hay malezas ya viejas o ya recias, aplico lo que tengo que aplicar y con la misma humedad del riego de nacencia se activa el herbicida y se seca la maleza. Entonces, esa es una práctica que hay que hacerla, sobre todo en el caso del sorgo. Se está trabajando en sistemas mecánicos para control, todavía estamos trabajando, pero es algo que sí, si quieres tener éxito, tienes que controlar esto. Entonces, ¿por qué nuevamente, perdón que sea tan repetitivo, por qué la distribución homogénea facilita la siembra? Si tú no tienes una distribución homogénea, ya vieron las broncas que tenemos de partes donde no se siembra y pues obviamente eso no es lo que queremos, ¿no? ¿Qué queremos esto? Perdón, la foto ya se me distorsionó un poquito. Queremos siembras así, que en este caso siembra de triple hilera en cama de 80, en pata, el cultivo ya 40, 45 días, cubriendo perfectamente y sin ningún problema. Permítanme, estoy viendo unas preguntas, creo que hay unas preguntas en el chat y una de esas. Gracias, hijo José. Él menciona ahí, José, que su experiencia es mejor en pata. Bien. Bueno, ya coseché, ¿qué tengo que hacer? Un diagnóstico de parcela. Ya lo hemos hablado en otros casos de la agricultura de conservación. Entonces, no voy a entrar tan a detalle, pero aquí particularmente tenemos que ver tres cosas. Suelos nivelados. Si mi suelo está desnivelado, bueno, una cosa es si tiene un rodetito, 3% de la parcela, no le pongo pero. Si mi suelo presenta problemas de nivelación,
la neta, la recomendación tiene que ser nivelar antes de irse a agricultura de conservación, porque si tú acarreas ese problema de la falta de nivelación, recuerden que el sistema lo que hace es que guarda humedad. Entonces, donde yo tengo problemas de encharcamiento porque mi suelo no está nivelado, voy a tener broncas, voy a tener problemas para que porque se va a encharcar el agua y se van a presentar enfermedades, ya saben, falla el cultivo. Segundo, el tema del piso de arado. Aunque en el Bajío, por el mismo tipo de suelo que tenemos, que secos se cuartean, no se llega a presentar tanto, sí podemos encontrar piso de arado o piso de rastra. Esta costra que se forma a nivel de 20 o 30 centímetros, dependiendo de la labranza que hagamos, que puede llegar a afectar la infiltración del agua hacia el suelo. Entonces, cuando tenemos el piso de arado, normalmente recomendamos cruzar o meter subsuelos, tronar esas capas duras, rastreamos y ya formamos nuestras camas para poder evitar no tener problemas con eso. Siguiente, suelos con muy poca materia orgánica, y aquí es algo donde debato con algunos colegas, pero les voy a dar esta sí es opinión personal. Si mi suelo está muy bajo de materia orgánica, antes de irme a agricultura de conservación, yo recomendaría incorporar residuos. Les hablo, si mi suelo tiene menos de 1% de materia orgánica, esos suelos se van a apretar. Es muy bajo el nivel. Entonces, mi experiencia, y aquí lo retomo mucho, un consejo de don Pachito el Viejo, doctor Ina Parapeo, decía, hay que darle cuerpo al suelo. Hay que incorporarle residuos para que se esponje, para que agarre espacio poroso, pero no con barbecho, no con arado, con labranza vertical y rastra, para que se haga ese proceso de descomposición en un ambiente aeróbico y se integren de manera adecuada los residuos. Después de 1, 2, 3 años, dependiendo de dónde parta, ahora sí hago agricultura de conservación. Pero yo tengo buen nivel de materia orgánica, no me preocupo por eso. Drenaje, particularmente, aunque está asociado al tema de nivelación, me refiero a asegurar que cuando llega a la cabecera, el agua sí salga, si tengas la capacidad de mandarla a un canal de dren, porque si se te queda encharcada en la punta, vas a tener problemas. Y al final, pues se expresa en una pérdida de potencial de rendimiento. Profundidad de rayas. Y esta es otra de los errores bien comunes que he visto mucho en Bajío. Y no se imaginan la importancia que tiene. Yo no tengo problemas de nivelación, mi suelo no tiene problemas de piso de arado, tengo buena materia orgánica, pero una vez que coseché el maíz, mis rayas están a 5 centímetros de profundidad. Cuando hablo de profundidad de raya, me refiero a la raya que conduce el agua. Esto es fundamental, pero esto, de verdad, pónganle mucho cuidado. Es fundamental hacer el remarcado de rayas hondo, sobre todo en suelos arcillosos y largos. Entre más, aquí una regla es, entre más largo mi surco, yo tengo que profundizar más mi raya para poder conducir de manera más eficiente el agua. Pero créanme, este es uno de los errores que más he visto. Mucha gente se avienta a hacer la agricultura de conservación, no remarcan la raya, meten el agua y entonces el agua se le sube a las camas. Y en lugar de, digamos, ir minando, el agua va por arriba. De entrada vas a gastar más agua, pero además arrastras rastrojo y empiezas a hacer tornas, es decir, bolas de rastrojo dentro de la cama, que evita que germine, emerja el trigo. Germina, pero no logra atravesar esa capa de rastrojo. Situación, fallas por todos lados de la parcela. Entonces, es fundamental, y ahorita voy a mostrar unas imágenes, remarcar la raya. Remarcar la raya para poder conducir un buen volumen de agua y que ésta suba. Muestreo de suelos, ustedes saben que es una de las herramientas que utilizamos para la toma de decisiones, particularmente en el tema de nutrición. Y lo de malezas, por lo que ya explicaba. Si yo tengo malezas, y pasa mucho en los cultivos de maíz que por alguna razón quedaron ralos, que tienes manchones de pastos. Entonces, yo necesito controlar esos pastos antes de que nazca mi trigo. ¿Por qué? Porque aunque algunos de los herbicidas que son para trigo los pueden controlar, ya hay cierta competencia. Mi recomendación, nuevamente, esta es muy de Eric, si tienes malezas, contrólalas. No te quedes con la idea de que el frío te las va a controlar, la verdad. Porque si no llega rápido el frío, va a competir con tu trigo y te va a quitar potencial de rendimiento. Esto es lo que les decía del remarcado. O sea, realmente el remarcado es una de las prácticas más comunes. Si ya no tengo bronca de lo que ya les expliqué, el remarcado es fundamental hacerlo para poder hacer la conducción del agua.
Y ahí nuevamente hay varias herramientas. Están las rejas tipo paloma, que abren mucho. ¿Qué pasa ahí? Que no me gusta porque avientan mucha tierra a la cama, a la parte de arriba, y implica luego que tienes que hacer algo para desbaratar esas camas. Pero hay unas rejas más angostas que no abren tanto, de 10, 12 pulgadas, que profundizan bien y que te dejan una buena raya de siembra. Aquí la recomendación es, y esa es nuevamente una recomendación muy personal, a mí me gusta más, una vez que yo coseché, si decido dejar el 100% de rastrojos o incluso empacando, perdón, de dejar el 100% de rastrojos, remarco y luego desmenuzo. Y muchos me dicen, no, pero es que se pierde, ya no se ve la raya. Créanme, hemos visto que es más efectivo. ¿Por qué? Porque los terroncitos, es decir, los pequeños pedazos de tierra que suben a la cama, lo dejo orear 1 o 2 días y al momento de meter la desmenuzadora o la desbaradora, los desbarato. Entonces logro que mi cama quede así, miren, de forma trapezoidal. Y eso a la larga va a facilitar mucho también la siembra. ¿Qué pasa si lo hago al revés? Pues puede ser que suba yo terrones y que al momento de sembrar, esos terrones me obstruyan la sembradora, se empiecen a meter entre los discos y me empiezan a arrastrar rastrojo. Entonces, les digo, ¿no? Son experiencias muy de campo, digo, son campesinamente comprobadas, pero que hemos visto que nos facilitan mucho la actividad de la siembra, ¿no? ¿Dónde no recomendaría yo hacerla remarcado antes? En suelos francos o suelos arenosos, porque ahí si la haces antes, al momento que haces los demás pasos con la maquinaria, se van a borrar. Entonces, suelos francos o suelos arenosos, la haces al final, la remarcada de raya, pero porque la ventaja es que ahí no te va a hacer terrón, difícilmente te va a hacer terrón por la misma textura del suelo. Dejen, aquí voy a mostrar un video de cómo lo recomiendo, miren. Viene un tractor por delante realizando la remarcada en camas anchas, 1.60 en este caso de H, raya a raya. Esa parcela ya tenía varios años, entonces incluso ya no hacía esos terrones que les digo, eran muy mínimos, porque ya tenía una estructura granular en la parte superior. Pues veníamos primero haciendo el paso de las rejas y atrás veníamos haciendo el desmenuzado de rastrojo. 100% de paja prácticamente ya queda listo para sembrar. Este implemento, para los que no lo conocen, es la desmenuzadora. La ventaja respecto a la desbaradora es que hace los pedazos de residuos más pequeños. Entonces te ayuda a descomponer más rápido la paja. Ahí se ven ya los residuos de los años anteriores. Digo, esta parcela, ahí se ve ya la estructura que toma la parte superficial del suelo, una vez que se van descomponiendo los residuos, ¿no? Entonces, obviamente eso facilita mucho la reformación de camas, pero también la siembra. Eso era prácticamente sembrar de sustrato. Lo que ya mencionaba, dije, Jorge, precisamente, si yo decido no desmenuzar, yo decido dejar en pata, la ventaja es que se facilita mucho el corte. ¿Qué espero? Esto. Lo que yo espero es poder conducir el agua de manera eficiente a través de la raya, que el agua vaya nuevamente abajo, subiendo, minando, pero nunca arriba, para evitar problemas con el rastrojo. ¿Qué ajustes hay que hacer aquí? Recuerdan que les hablaba mucho de los tendidos anchos, ¿no? Una de las prácticas que normalmente está asociada a estos manejos es la reducción de tendidos, lo que implica que en lugar de meter 300 mililitros, 500, 700 mililitros por cada salida, es decir, por cada boquita, por cada raya, yo tengo que meter 1.2 hasta 1.5 litros. Entonces, si yo tengo una raya borrada, o sea, no tengo una raya marcada, el agua se me va a ir por arriba, eso ya lo mencioné. Entonces, cuando yo hago bien mi raya, mi cama, la profundizo bien, yo puedo manejar esos volúmenes de agua. Dicen, oye, pero se va a ir muy rápido. No, el mismo rastrojo va atrancando un poquito el agua, se va mojando bien. Y créanme, se logran excelentes resultados con este esquema.
Pero fíjense, esta imagen se grábensela, por favor. Así tendrían que estar las parcelas que quieran sembrar agricultura de conservación sobre 100% de paja. Si es un suelo arenoso, imagínense una rayita más en medio, porque este suelo podemos marcar o regar a 1,60 porque el suelo tiene la capacidad de minar, es decir, de transportar el agua y cruzarse. Si son suelos arenosos, no puedes hacer eso. La textura no permite que ese movimiento vertical del agua. Entonces ahí tienes que hacer surcos a 80, pero es en suelos francos o arenosos, que en el Bajío la verdad solo es menos. No menos importante en el tema de acondicionamiento es cuando mi parcela me pide un mejorador, hay que meterse. Esa es otra que también hace poco estaba con unos colegas y decían, oye, Inge, pero vale la pena, créanme, la mayoría de los estudios que hemos hecho en la red, que insisto, yo me considero parte de una red de muchos colegas que están haciendo esto, ha habido un resultado positivo cuando te pide cal o te pide yeso, las enmiendas vale la pena hacerlas. Entonces, al igual que la nivelación de suelos, que la incorporación de residuos, el uso de una enmienda química cuando se necesita, realmente es una inversión que vale la pena hacer porque te impacta inmediatamente productividad, como se puede observar en esta, donde con la aplicación de yeso se incrementaron casi 600, 700 kilos el rendimiento en el trigo. El tema de nutrición, no voy a entrar mucho en detalle, mañana el Juan va a hablar con mucho más conciencia, pero sí mencionar que nuevamente nuestro enfoque, al menos de un servidor, es el de las 4 R's, donde tenemos que definir fuente correcta, momento, cantidad adecuada, correcta, momento correcto y forma correcta, ¿no? Y los análisis suelo pues siguen siendo la base de esta herramienta. Para ello es muy importante conocer esta tabla de referencia, que son los valores de extracción de nuestro cultivo, y a partir de ahí poder generar los cálculos de demanda con base en nuestras metas de rendimiento. Está por publicarse, y esto es un, como dicen, spoiler, del colega Francisco Buenrostro, también está en CIMIN. Se va a liberar por parte del programa Agriva Sustentable un manual de fertilización integral para trigo en el Bajío. Me dice que todavía no está, pero ya de salir los próximos días, entonces igual ya me adelanté. Donde van a venir algunos, muchos de los resultados de la investigación que he estado realizando, y también algunas tablas de referencia para, con base en análisis suelo, poder definir si nuestro suelo, si es necesario o no la aplicación de algunos de los nutrientes pues, más importantes para el trigo, ¿no? No me meto mucho en detalle de esta herramienta y sin embargo, probablemente muchos de los que son trigueros ya la han escuchado, que es el sensor Green Seeker. Es un sensor que nos mide el NDVI de las plantas y que mucho gracias a la investigación del equipo de INIFAP, del equipo de CIMIT, particularmente últimamente el doctor Andrés Mandujano, incluso le hizo acreedor al premio Cargill de la innovación como en investigación, por la liberación del algoritmo para calcular a partir de la medición con el sensor, que es este aparatito que trae el colega aquí en el trigo, la cantidad de nitrógeno a aplicar, si necesita o no necesita. Y con unos resultados muy interesantes respecto ya a a esta herramienta. Es el resultado, la verdad, de muchos años de trabajo de muchos investigadores, técnicos, campo, productores, donde ya podemos, a partir de la medición que hacemos en la etapa para el segundo riego de auxilio, con el uso de este algoritmo, de esta ecuación que está acá arriba, el INSEI es el valor o el índice que les da el sensor, hacer el cálculo y decidir si requiere o no requiere fertilización nitrogenada la parcela. Antes se requería de una franja de referencia. El doctor Mandujano, el doctor Iván, avanzaron para poder hacer este esquema sin la franja de referencia directamente con el valor del NBI. Esto es lo más básico, el medidor de NBI a nivel de manual, digamos, pero ustedes saben que ya hay ahora también tecnologías satelitales para hacer estas mediciones a través del uso de drones para grandes extensiones o inclusive a través del uso de imágenes satelitales. El valor de NDVI no importa la fuente, lo importante es el algoritmo, que fue lo que costó bastante ya calibrar y validar. La buena noticia es que ya está y con resultados muy relevantes. Fíjense aquí, esto también me lo compartió el doctor Buenrostro, de los trabajos más recientes, donde con el uso del algoritmo pudieron sacar los mismos rendimientos, pero con un ahorro significativo en el uso de casi 45, 50 unidades de nitrógeno por hectárea. Y aquí hay resultados igual muy relevantes, sobre todo en parcelas que han sido sobrefertilizadas, puede llegar a marcarte que no necesita para la segunda aplicación. Se han hecho validaciones donde dejamos el tratamiento, donde no necesita y tenemos el mismo rendimiento que donde hicimos las aplicaciones. Entonces es una herramienta, ya está, les digo, disponible. Obviamente, le digo, ahí está el esquema
pues básico, que es con el uso del sensor manual. También pueden acceder al uso de herramientas, ya sea de drones o de herramientas satelitales. Incluso creo que FIRA tiene un programa en particular de esto, ¿no? Inge Rodolfo, no sé si quiere usted que haga un paréntesis aquí. Ya dijo usted de 1 hora. Sí, Es que se está va de bien, volón. ingeniero, está bien, me parece perfecto. Bueno, pues para quienes se conectaron un poquito tarde o que están escuchándonos por ahí fuera de la presentación, el día de hoy tenemos aquí al ingeniero Eric Ortiz Hernández, quien tiene una extraordinaria trayectoria en el campo de la agricultura de conservación, en manejo agronómico de maíz, de trigo, y ahora está haciendo trabajos muy interesantes en agave, también manejo regenerativo de agaves, así que pronto seguramente algo tendrá que comentarnos, ingeniero. Ingeniero, no sé si nos permites un segundito nomás 2 minutos dejar de compartir para volver a comentar cómo está estructurado el programa, ¿no? El día de hoy tenemos al ingeniero Eric Ortiz Hernández y el día de mañana vamos a tener al ingeniero Juan Rodríguez Jiménez, quien es ingeniero agrónomo especialista en suelos y que, bueno, pues el día de mañana nos va a comentar cuál va a ser la estrategia que va a seguir para una meta de 9 toneladas por hectárea en trigo. Queremos comentar que en esa misma parcela donde ahora el ingeniero Juan va por 9 toneladas, hace unos días cosechó maíz, 18 toneladas por hectárea en maíz bajo el manejo regenerativo. Así que pues va a ser muy interesante la plática de mañana. Pero lo más interesante es que mañana vamos a tener una primera plática y después esperamos tener otras reuniones más bien de seguimiento. Y el día jueves, que el tema interesantísimo, bioestimulación estratégica en trigo, ya le decía el ingeniero Eric Ortiz Hernández, el doctor Ibar Felipe Platilpa nos va a hablar de un tema muy, muy importante, que es el problema de la acumulación de horas frío en trigo, que tiene que ver con el amacollamiento, pero que también afecta el tema de las malezas y obviamente también afecta muchísimo el tema de algunas enfermedades como la roya, que se activan en un rango de temperaturas ahora diferente, con humedad relativa diferente. Entonces, el tema de bioestimulación y también de inducción de resistencias en trigo, y que además digo, son conceptos aplicables a otras especies también. Y bueno, pues nada más para recordarles, para hacer énfasis en que quienes se registren aquí a este programa de capacitación van a tener la opción de escoger en forma gratuita un curso y la opción 1, la primera opción es este curso de microbiología aplicada a la agricultura regenerativa con el doctor Víctor Olal de Portugal y el ingeniero Juan Rodríguez Jiménez. Esa es una opción. La opción 2 es la siguiente, que es el tema de el taller de interpretación de resultados de análisis de suelos, aguas y tejidos vegetales. Esa es la opción número 2 para quienes consideran que les hace falta fortalecer esa parte. Y la opción número 3, que también es interesantísima, es este curso impartido por el doctor Prometeo Sánchez García, aplicaciones de Excel para el diseño de recomendaciones técnicas en nutrición vegetal. Es un curso que trae tablas de Excel y, bueno, material en PDF y material videograbado para varios cultivos: fresa, arándano, frambuesa, zarzamora, aguacate, tomate, maíz, trigo y pepino. Son de los cursos, de los cultivos que están incluidos, tablas de Excel, PDF y obviamente toda la explicación por los especialistas. Así que, bueno, pues todo esto es con la idea de hacer mucho más accesible, que las personas que quieran realmente meterse a fondo, pues tienen estas opciones. Muchísimas gracias por la atención y seguimos con la conferencia del ingeniero Eric Ortiz Hernández. Por ahí el ingeniero Mario Ávila tiene una mano levantada desde hace ratito. Discúlpame, Mario, que no pudimos a abrirte ahí para el micrófono, pero ahorita vamos a intentar. Si nos permites una intervención breve para que luego siga el ingeniero Eric Ortiz Hernández. Antes, por favor, ahí tiene una pregunta de Miguel Ortiz. Perdón, adelante. Hay una pregunta de Miguel Ortiz. ¿La puedes? Es para ti, es para ti.
Permítame, déjame revisar. El ingeniero Eric Ortiz, déjame revisar. Miguel Ortiz. Perdón, Miguel Ortiz. El curso completo, 950 pesos, ingeniero, es el curso completo. Y bueno, pero igual, revisamos ahí cuál sería tu caso para quienes han estado participando en varios cursos. También hay algunos descuentos importantes. Decíamos, les comentaba, ¿no? Esta imagen es de un equipo que se generó en colaboración del equipo técnico de Mazagro, Guanajuato, con algunas empresas, particularmente con Sembradoras del Bajío, donde se adaptaron un sistema de discos para poder enterrar el fertilizante. Entonces, aún en sistemas de granos pequeños, hemos observado algo importante, el poder incorporar los fertilizantes, a menos que de plano traigamos el agua atrás. Recuerden, cada vez que yo pongo un grano de urea o de sulfato en el suelo, desde el momento que yo lo pongo ya se activa y se empieza a volatilizar, particularmente más la urea. Entonces, es muy importante asegurar una aplicación rápida de fuente de agua para evitar la pérdida. Respecto al fraccionamiento, ahí hay varios trabajos que se han estado realizando. Yo me quiero quedar con el poder aplicar fertilización nitrogenada, particularmente, que como saben es una de las que más demandan los cereales pequeños. Algo que hemos observado es que en el caso de agricultura de conservación es muy importante incrementar la dosis inicial. Decimos para que el trigo o la cebada arranquen muy bien y complementar en el primer riego de auxilio, en el caso de trigos fuertes y en el caso de trigos suaves. En el caso de trigos cristalinos necesitamos fraccionar en 3 momentos, en la siembra, el primer auxilio y el segundo auxilio, para manejar muy bien la dosis nitrogenada y sobre todo evitar problemas de panza blanca en el caso del trigo. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Al menos el 50%, yo les puedo decir que me he ido hasta el 70% a la siembra y el trigo arranca muy bien. ¿Qué hay que cuidar? En suelos de textura arcillosa podemos incrementar más la dosis a la siembra, hasta el 70%. En suelos francos o arenosos, no. Ahí sí tenemos que cuidar al menos 50-50, porque recuerden que estos suelos tienen menos capacidad de intercambio catiónico, tienen menos capacidad de retener los nutrientes. Pero los suelos arcillosos, que es lo que predomina en el Bajío, un esquema de 50-50, 70-30 es excelente para trigos suaves y fuertes y 30-30, ahora sí que 30-30-30 para trigos cristalinos, en el caso de las variedades que son para pastas, ¿no? Ya les decía yo, el otro componente dentro del manejo que debemos ir ajustando es el uso de las nuevas variedades. Y aquí nuevamente reconocimiento al gran trabajo que hace el doctor Solís y todo su equipo en el campo experimental de Bajío del INIFAP, porque recurrentemente están renovando y mejorando y buscando las nuevas variedades. Entonces, no me gusta hacer comercial, pero sí hemos encontrado, por ejemplo, de los últimos años, que Cisne, Faisán son de las variedades que han expresado el mayor potencial de rendimiento respecto pues, a las variedades tradicionales como Cortázar, que también es una de las variedades más arraigadas. En su momento Maya había entrado muy bien en muchas regiones, pero entonces para que lo tengan en el radar, el uso de estas variedades. ¿Qué sí recomendamos también? Cuidar mucho la fecha de siembra. Esto que explicaba al inicio y que también ya mencionó Luis Rodolfo de la falta de horas frío, entre más nos atrasamos la fecha de siembra, menos posibilidades hay de acumular las horas frío necesarias, sobre todo en esa parte de temperaturas nocturnas, en la etapa de amacollamiento, que favorecen mucho el desarrollo de amacollos, pero también el potencial de rendimiento. Entonces ahí el doctor Solís ha hecho muchos trabajos donde la mayoría de la región de Bajío, la quincena del 1 al 15 de diciembre es la que expresa el mayor potencial de rendimiento para la mayoría de las variedades de trigo. En el caso de los trigos cristalinos, incluso lo ideal es meterlos un poco antes, desde la última semana de noviembre, por el tema del ciclo. Como son ciclos más largos, evitar que nos lleven muy pegado a mayo y recuerden, al final hay que pensar siempre en ciclo, el de invierno y el de verano. Entonces, si yo siembro una variedad que se me va a alargar mucho, aunque sabemos que al final el calor las acelera, me obliga a sembrar más tarde mi maíz. Entonces ahí pierdo también potencial de rendimiento porque ahí trabajos de Villadiego
nos mostraban que lo ideal es el 15 de abril, por ejemplo, para las siembras de maíz, son las que expresaban el mayor potencial de rendimiento en condiciones de riego. El tema de la calibración va de la mano con lo del manejo de pajas. Al final yo ya llego con una buena parcela, con una distribución homogénea, pero resulta que el día que voy a sembrar, mis chuzos están tapados, las mangueras están rotas, me tiran fertilizante por un lado, mi valero del disco se amarra. Pues créanme, y aquí sí, perdón, no es crítica, pero hay mucha oportunidad en trabajar ahora, que todavía no se nos vengan las trillas, o grueso de las trillas, en prepararnos con las sembradoras, darles su buena engrasada, mantenimiento, porque mucha de la pérdida de calidad de la siembra de trigo, a pesar de que son casi 6 millones de semillas que ponemos en el suelo, se sorprenderían si les digo que las estimaciones de planta que hacíamos, encontrábamos que más del 50% de la semilla no germinaba y no emergía por estos problemas desde la siembra y particularmente desde estos detalles, a veces por no dar un buen mantenimiento a las sembradoras. Entonces, sí debemos de cuidar mucho. ¿Cuáles son los detalles más comunes en esto? Que se nos amarran los valeros de los discos cortadores y entonces el disco no gira. Y entonces al no girar, no corta, arrastran nada más el rastrojo, problema. ¿Qué otro? Las mangueras ya están muy secas o rotas, nos van tirando semilla por un costado o donde sale el grano del tanque donde está el trigo, la buchaca que le decimos, donde cae la semilla, igual, está rota y va tirando, la mitad de la semilla va a la manguera y la mitad de la semilla va por encima y pues queda entre el rastrojo, queda encima. Entonces son detallitos que le digo, parecieran mínimos, pero que si queremos hacer nuevamente las cosas bien, debemos de cuidar desde el principio. ¿Qué debemos de asegurar una vez que ya está una distribución homogénea y sembradora calibrada? Aquí esto es una siembra sobre el 100% de rastrojos de sorgo, que aparte el sorgo es, ustedes saben, mucho más duro que el maíz, y sin embargo, no tiene mayor problema. La máquina está diseñada tanto con el sistema de discos como con el peso mismo de la máquina para poder cortar perfectamente los rastrojos y dejar la semilla a la profundidad necesaria para, para poder sembrar. ¿Qué recomiendo yo mucho en las parcelas que vienen de sorgo? Hacer el control del rebrote lo más pronto posible. Entre más tiempo dejamos que el rebrote absorba humedad del suelo y el suelo se pone más duro, entonces se complica más para sembrar. Entonces, particularmente donde vayan a sembrar trigo, cebada en pata de sorgo, es muy importante, ya sea que vayan a empacar o que vayan a dejar el 100%, desbarar y controlar el rebrote rápido. Ahorita, o sea, los que ya están cosechando ahorita a finales de octubre, en 8 días, 15 días tendría que estar controlando el sorgo para que el sorgo dure casi un mes seco y entonces se facilite mucho la siembra. Ese nuevamente no lo van a ver escrito en ningún manual, son cosas que vemos en campo, que las vas aprendiendo ya al momento de ir haciendo la actividad. ¿Qué queremos? Pues eso, ¿no? Una germinación, pues, cobertura bien. Sí van a encontrar algo, o sea, un suelo con agricultura de conservación tarda entre 3 a 5 días más en que ya se vea y la hilera del trigo, porque obviamente la temperatura es menor y entonces el proceso de germinación es más lento, pero una vez que emerge, su desarrollo va a ser el óptimo respecto a un terreno que está preparado, que tiene sin moverse pero quemado, donde a los 7, 8 días ya ves las hileras del trigo, pues se calienta más la tierra, porque recuerden que el negro absorbe más calor que el blanco. Entonces eso acelera mucho el proceso de germinación. Sin embargo, eso no quiere decir que sea bueno. Aquí, esta es una siembra, perdón, la atrás es una siembra en pata, esta es una siembra en desmenuzado con el 100% de rastrojos. Le digo, así se ve ya cuando viene emergiendo. Y aquí hago otro paréntesis porque otra de las propuestas que estamos haciendo es cambiar del sistema de cobertura total, es decir, donde sembramos prácticamente toda la parcela. Por estas razones, principalmente se requiere más semilla. Hemos visto mayor riesgo de acame. Tenemos problemas con la siembra en la parte baja de la raya y particularmente porque no hemos visto una diferencia de rendimiento, es decir, no hemos visto más rendimiento por sembrar así. Sí hemos visto más riesgos con el tema de las enfermedades respecto a sembrar así, en camas. Aquí podemos observar una siembra en camas anchas de 1,60 con 6 hileras arriba de la cama.
ya después de 30 días aproximadamente de riego de una esencia, fíjense cómo empieza a cubrir. Y pues la creencia, ¿no? Oye, aquí precisamente donde está el compañero de Playera Roja, que está la línea sin trigo, dice, oye, pero es que ese terreno no es terreno que se pierde, no es terreno, o sea, estamos perdiendo rendimiento. No. ¿Qué pasa cuando haces estos cambios? Al bajar densidad, además de que la planta tiende a tener tallos más gruesos, amacolla más, da mayor número de plantas por cada planta madre, da mayor número de hijuelos. Pero esos hijuelos normalmente tienen espigas más grandes, con un mayor número de espiguillas y espiguillas con un mayor número de granos y granos con un mayor peso hectolítrico o peso específico. Entonces, el trigo tiene esa capacidad, entre comillas, de compensar y de expresar un mayor potencial de rendimiento en tamaño de grano y calidad también, por ende, cuando tú trabajas con sistemas de menor densidad. Pero particularmente yo quiero, o insisto mucho en este sistema de cambio, y lo platicaba mucho con los colegas, porque es el que hemos visto que nos ayuda mucho a reducir el problema de enfermedades respecto a este sistema de... Bueno, ¿Sí? bueno, buenas noches, Lick. ¿Ya vio mi mensaje? Perdón, Ingete, está silenciado. Ahorita le... Ingeniero Eric, perdón. A ver, vamos a... Ya puedes reactivar el audio. Ah, sí. Les decía, este es uno de los mensajes claves que también quiero compartir, de que esta es una de las estrategias para poder disminuir el problema de enfermedades que hemos enfrentado en Bajío. O sea, la siembra en camas con menor densidad de siembra nos permite esa mejor aireación, ese riego minado y, como les explicaba, compensa, o sea, al tú tener este mayor espacio, la planta amacolla más, espigas más grandes, más espiguillas, mayor tamaño de grano. Entonces, hemos observado esa diferencia. Por eso recomendamos bajar densidad de siembra, pero también sembrar en camas. Es decir, sembrar, en lugar de sembrar en cobertura total, como estas dos imágenes, que es lo más común en la mayoría de la región del Bajío, cambiar a este sistema de siembra en camas, ya sean camas anchas de 1,60 o inclusive en surcos de 80 con 3 hileras. Hemos observado un mejor desarrollo de los cultivos en general y por ende también mejores rendimientos. Esta parcela que ven aquí es la misma del video, esta que se estaba sembrando. Es esta que les mostraba. Vean la cantidad de paja. Y así quedó ya. Entonces, este es uno de los, insisto, para el tema de enfermedades, esta es una de las prácticas base junto con la inoculación para evitar el problema y el buen manejo del agua para evitar el problema de las enfermedades fungosas. Al final no es más que esto, establecer 6 o 7 hileras, perdón, 6 o 7 hileras en la cama ancha sin sembrar la parte baja de la raya, ¿no? Para poder conducir el agua. Lo único que hacemos ahí es, en función de la máquina, tapamos salidas, pues las máquinas están diseñadas para cobertura total, para no sembrar en esa parte. ¿Qué logramos? Reducimos cantidad de semilla, mejoramos aireación, reducimos riesgos de enfermedades, pero particularmente yo he visto mucho también, tenemos mejor calidad de grano y buenos rendimientos. Este es un sistema interesante. Aquí el colega Bartolo González, también uno de los grandes pioneros ahí en Bajío y un gran colega, donde trabajamos con cama de ametro. Fue un sistema, cama de ametro, donde pusimos 3 hileras a 20-20-60 y la verdad fue impresionante el desarrollo, ¿eh? O sea, fue un desarrollo sobresaliente del trigo, casi 9 toneladas, un trigo suave. Y bueno, este sistema, pues para los hortaliceros que luego hacen el cambio o por temas de necesidad de rotación, meten un cereal, puede ser una buena opción. Sembrar 3 hileras en cama de diámetro, cama de ancho diámetro. Entonces, es algo que no es tan común, pero lo hicimos, lo probamos y se tuvieron muy buenos resultados. Aquí se ve la foto de la izquierda. Vean el nivel de amacollamiento, la sanidad. Está en agricultura de conservación. Si alcanzan a ver, ahí se ven los rastrojos. Y pues, insisto, con un excelente desarrollo del cultivo.
Obviamente esto te confirma que no necesitamos cobertura total. Para el tema de riego, y recalco, la base es tener unas camas como las de la foto. O sea, una cama, si se fijan lo que hiciste yo, ¿no? La forma trapezoidal, 20, 15, 20, hasta 25 centímetros. Entre más largo mi tendido, yo más debo de profundizar mi raya para poder conducir un mayor volumen de agua, pero hay límites, como toda la vida. Si ya si tenemos tendidos de más de 250, 300 metros, es muy complicado lograr la uniformidad del agua que queremos a lo largo del perfil. Entonces, normalmente nuestra recomendación es que los tendidos no pasen de los 250 metros, 300 ya en el mejor de los casos. Y sin embargo, sabemos que a veces no vamos a encontrar con tendidos de 500 metros. ¿Cómo los puedes medio manejar? Nuevamente, raya honda para meterle hasta ahí donde les digo que llegamos a meter 1.5, 1.8 litros por raya para que avancen. El diseño específico no se los daría porque ahí sí está un poco en función de la textura, función del volumen de agua. O sea, al final de cuentas, yo tengo un volumen disponible de agua de mi pozo, del canal. Entonces, yo en función de ese volumen y la lámina de riego que quiero aplicar, defino mi ancho de tendido. ¿Cuál es la buena noticia? Que igual en Guanajuato hay un gran programa de manejo de agua, que puede asesorarlos también ya en una recomendación más específica a sus terrenos para poder definir cuál sería el ancho de tendido ideal. Pero esto junto con la agricultura de conservación son los 3, 4 componentes: nivelación de suelo, agricultura de conservación, diseño de riego, son lo que nos permite reducir ya no 1,200, 1,500, sino hasta 2,500, 3,000 metros cúbicos de agua. Lo hemos hecho, lo hemos logrado bajar de 7,500, 8,000 metros cúbicos por hectárea a 4,500, con rendimientos de casi 6,5 toneladas, 7 toneladas. Pero ya es cuando combinan las tres cosas. Una sola por sí sola no te soluciona el problema, tienes que ir integrando los componentes. Nuevamente, nivelación de parcela, agricultura de conservación, diseño de riego. El cuarto componente ya sería el mundo ideal, ¿no? Que es riegos presurizados, riego por goteo o riego por aspersión. Con eso sí podríamos todavía aún bajar más el agua. Pero para la crisis que tenemos de agua, créanme, esto ya no es opción, nuevamente, es una necesidad, es una obligación. La verdad, para quien tenga la bendición de tener una concesión de agua, realmente tendría que verlo como una obligación el hacer el uso eficiente de este recurso, ¿no? Para el tema de malezas, yo me enfoco mucho, más que en las pues, emergentes, que de alguna manera sí hay una gama importante de moléculas para controlar, en esta buena distribución de los rastrojos que disminuyan significativamente los bancos de maleza, de semillas, perdón. Entonces, las hierbas de un año a otro las vamos a seguir teniendo. Sí tenemos que cuidar mucho, controlar esas malezas en presiembra, es decir, perdón, en preemergencia, es decir, antes de que nazca el trigo, tenemos que controlar todo lo que ya esté ahí en la parcela, porque nuevamente, aunque los herbicidas en algunos casos las controlan, tú ya competiste con esa hierba y son kilos que están yendo. Entonces, hay que controlarla antes. Una vez que ya está en mi cultivo, pues ahora sí se va a venir normalmente la avena, el alpiste, y ahí hay un abanico importante de herbicidas, para no ser comerciales, que podemos utilizar para su control. En el caso del riego, también se han hecho trabajos, y aquí sí menciono, porque este es uno de los retos que nos vamos a enfrentar. Obviamente sabemos que hay un impacto muy fuerte en el caso del riego, ¿no? O sea, si yo no puedo regar, realmente tendría yo que considerar si debo o no puedo sembrar un cultivo de este tipo. Pero aún ahí, aquí nuevamente gracias al INIFAP se han hecho trabajos de cuál sería el momento mínimo, sin que sea una receta, pero más que por días, yo me iría por el tema de, obviamente, el riego de establecimiento, al final de macullamiento, en floración y en grano lechoso masoso. Decía una vez el doctor Solís, si yo tuviera solo 2 riegos, pues obviamente tengo que regar a nacer, y el otro que no puede faltar es el de floración. Pero no, les digo, no es, lo ideal es asegurar por lo menos esos 4 riegos para que la genética exprese pues un buen potencial de rendimiento. Eric, Adelante, Pranje. oye, aprovechando que tengo acceso al audio, eh, bueno, aparte de decirte que pues ya eres una enciclopedia en este tema, te felicito, pero en el tema de ahorita del riegos, recuerdo haber leído
unos trabajos precisamente ahí de INIFA, del Campo Bajío, donde evaluaban eh, los días a riego y encontraron que el trigo, a diferencia de la cebada, entre más le castigabas la humedad en la etapa de amacollamiento, amacollaba más y no igual a la cebada. ¿Has encontrado algo de eso? ¿O encontraste algo de eso? Es correcto, dije. Sí, sí, el trigo había puesto unos slides de fenología del trigo y precisamente uno de los mensajes era ese, que el trigo en la etapa de amacollamiento, lo que hemos visto que si no tienes este tema de las horas frío, castigarlo ya sea poquito con estrés o incluso me tocó ver esa práctica, ¿eh? Quien le pasaba un rodillo cuando estaba empezando a macollar aquí en Sinapecuaro para estimular la diferenciación de los nudos y más amacollamiento. Entonces, lo que yo observé, por ejemplo, y lo llegué a hacer, fue llevarnos y con mediciones que el primer riego de auxilio, gracias a la agricultura de conservación, 100% de paja, lo podíamos hacer hasta los 55 días. Y el trigo, como si nada, o sea, no expresaba, digamos, o sea, que perdiera rendimiento, ¿no? Entonces, le diría que sí, que si en una etapa puedes castigar al trigo, es en el amacollamiento. Por eso el doctor Solís y el doctor Huelvas creo que se llamaba, pidaba, perdón, una disculpa, decía, si yo solo tuviera 2 riegos, uno sería nacencia, porque tengo que regar para que nazca, y el otro es floración. Eso quiere decir que tanto en amacollamiento podríamos omitir un poco, castigar el trigo. Obviamente hay un impacto muy significativo sobre el rendimiento, pero sí lo he visto en campo. Y, Muy bien, gracias. no, no sé. Eh, Tema de plagas, como sabemos, ahí el tema principal es el tema del pulgón. Y aquí nuevamente, reconociendo el trabajo de la red, aquí del doctor Fernando Baena de INIFAP, quien ha hecho mucha investigación al respecto, pues obviamente el manejo tiene que estar en base en el manejo agroecológico de plagas, es decir, partir de un monitoreo. Debemos de evitar completamente el uso de estas recomendaciones, digamos, ya programadas, ¿no? O ya le toca, ¿no? Realmente, entonces, la clave es hacer el monitoreo. Él recomienda el uso de este tipo de trampas con agua, básicamente, a nivel del dosel del trigo, para empezar a identificar la llegada de los pulgones alados, que son las primeras colonizaciones. Y con base en el monitoreo, ahora sí empezar a ver si es necesario realizar algún control. Pero él particularmente eh, resalta el hecho de fomentar la biodiversidad funcional, es decir, dejar que los microorganismos se recuperen. ¿Cuál es la bronca de estas polveadas que mencionaba yo al principio? Se llevan todo. Y ahorita ya está uno, ya creo que ahora sí está prohibido por fin, pero había uno que más se usaba, que era bravísimo y se agarraba a todo. Entonces, pues prácticamente generas un desequilibrio, se incrementa el pulgón, llega el pulgón, no tiene un enemigo natural, ¡pum!, ¿no? Se presenta el problema. Lo que el doctor nos ha insistido mucho es que realmente en el ambiente tenemos una gran cantidad de enemigos naturales, tanto depredadores, patógenos y parasitoides, que pueden realizar un control sobre el pulgón. Ustedes saben, el de batalla es la catarinita, que se puede comer hasta 1,200 pulgones solamente para cambiar de insta. Entonces, son aliados que debemos de cuidar y que nos ayudan a, a reducir la necesidad de tener que hacer aplicaciones, tanto de depredadores como los colos, las chiches, la misma crisopa, también parasitoides, los que parasitan a los huevos de los pulgones. Y esto es un dato que para mí fue revelador del trabajo que hizo el doctor y todo el equipo en su momento en Senapros y ya después siguió el doctor, ¿no? El nivel de parasitismo que tú puedes lograr cuando dejas agricultura de conservación mucho tiempo. Realmente la agricultura de conservación como base del sistema permite la regeneración de la biodiversidad funcional de microorganismos y insectos en el nivel de la parcela, que incrementa el parasitismo o el control biológico. Entonces aquí en este estudio encontró que casi en una parcela de casi 10 años de agricultura de conservación, seguramente es alguna de las que puso usted por allá en el 90, Inge, hasta 98% de parasitismo o de control biológico gracias a la agricultura de conservación, algo similar en Villadiego, que también ve que duraron las parcelas muchos años, comparado con parcelas pues que prácticamente iban empezando, ¿no? Entonces sí hay una relación, no son de esas cosas que no son de un año, son de varios años, pero de cómo la agricultura de conservación se asocia al uso,
al incremento del parasitismo natural. En el caso de, y esto es algo que también, ahorita es algo de chip, yo estoy en ese cambio de chip, créanmelo. Yo también me gustaba ver los cultivos, hasta presumir esas fotos, ¿no? Maíz peloncito, bien controlada la hierba. Créanme que no. Tenemos que pensar en paisajes diversos, con árboles, con arbustos. Tenemos que quitarnos de la cabeza de pensar que cualquier planta que no sea nuestro cultivo principal es un problema. Y tenemos que empezar a verlos como aliados. Entonces, dentro del manejo ecológico de plagas, el uso de este tipo de barreras naturales o de plantas incluso nativas, pero que tengan una gran diversidad o atracción de polinizadores, es una de las grandes herramientas para favorecer el control biológico. Entonces, es algo que también debemos de fomentar, ya sean las nativas o integrar algunas nuevas, pero que tengan muchas flores para la atracción de insectos benéficos. Si requerimos, y eso es como última opción, hacer alguna aplicación, pues lo ideal es usar extractos de NIM, algún producto biológico, que ahí afortunadamente y mañana yo creo que el Inge Juan va a hablar de esto, de todo lo que él trae ya validado. Y el único químico de los que mencionaba en su momento el doctor Baena, que de menor impacto hacia la fauna, hacia el resto de insectos dentro de la parcela, era esta molécula, no la menciono, ahí la lean, pero ese es el último, ese es el último de los casos, ¿no? Entonces, por ahí creo que tenemos esa oportunidad de cambiar el enfoque del manejo del pulgón y tiene mucho que ver con el cómo fomenta la biodiversidad funcional dentro de mis parcelas, ¿no? Pues con esto quiero cerrar. Perdón, siempre ya ven que de que me pongo a hablar, me cuesta, o yo mismo me cuesta controlarme. Pero bueno, era un poco de lo que les quería compartir, les digo de manera general. Yo sé que probablemente algunos dirían, oye, quiero datos más específicos. Hay casos, o sea, hay que ver casos particulares, pero de manera general, yo les puedo decir, tengo ya con casi 18 años trabajando en estos sistemas, y los decía, para mí siempre ha sido mucho más fácil manejar trigo, cebada en la agricultura de conservación que maíz o sorgo. Y me sigue sorprendiendo que ha sido más difícil la adopción de agricultura de conservación en trigo y cebada que en maíz o sorgo. Maíz o sorgo prácticamente la mayoría de la gente ya lo hace, ¿no? Y particularmente porque nuevamente, donde más he visto beneficios de los sistemas de riego es en los cultivos de granos pequeños. O sea, en trigo y cebada podemos, como ya les decía al inicio, tener entre 6,000 hasta 10,000 pesos más de utilidad al implementar este tipo de prácticas respecto al sistema convencional como complemento del ahorro de agua, del uso más eficiente del nitrógeno, del cuidado del suelo. Al final, creo que el impacto principal sí es ambiental, pero también es económico. Entonces, ojalá y cada vez más se animen los productores. Yo cuando me invitó el Inge Rodolfo, la verdad es que casi coincidimos porque realmente tenía yo en la mente esa necesidad. Uno quisiera poder llegarle a la mayoría de la cantidad de agricultores, no puede uno, no alcanza uno. Entonces, lo que sí les pediría, ahora afortunadamente muchos agricultores tienen Facebook, reenvíenles, si se les hizo interesante algo de los que les compartí, reenvíenle a los agricultores, invítenlos a que vean algo de esto y si se animan, ahí está el WhatsApp, ese sí está más accesible para poder orientarlos ya en casos específicos. Pero créanme, esta es una, como lo digo ahí, ya no es una opción, es una necesidad y estamos a la orden. Muchas gracias, Ger. Ingeniero Eric, pues la verdad, siempre agradecidos contigo porque compartes todo lo que tienes y cada ciclo, la verdad, el aprendizaje, Lolo, se ve que es acelerado, impresionante, porque hay muchos detalles que se van agarrando. Cuando uno cree que ya entendió el sistema, surgen nuevos paradigmas. Es muy importante lo que está haciendo Sergio Toletti, por ejemplo, en Argentina con todo el tema de la biodiversidad de cultivos, de cómo dice, bueno, no podemos hablar de agricultura regenerativa cuando estamos hablando de un monocultivo, dice, tenemos que estar ya hablando de cultivos asociados. Y por otra parte, también estamos viendo que cada día el cambio climático nos está golpeando más con el agua, con las temperaturas, con la radiación solar, etcétera. Y tenemos que hacer estrategias más integrales. Así que lo que hoy has expuesto, ingeniero, la verdad es la base. Y definitivamente el día de mañana el ingeniero Juan Rodríguez Jiménez va a hablar de todo el tema de la microbiología, de la importancia también de la materia orgánica, ya la parte muy cuantitativa de la nutrición vegetal y tendríamos una tercera sesión el día jueves con el doctor Ibar Felipe Tlatilpa Santamaría, que es un buenazo en el tema de bioestimulación, inducción de resistencia.
Pero bueno, pues el día de hoy tenemos aquí conectados al ingeniero José Librado González Domínguez, que es también un experto en el tema de agricultura de conservación. Y tenemos al ingeniero Mario Ávila, que tiene mucha experiencia en la parte de riego. Si José Librado, Mario, si tienen algo que comentar, o igual si nos apoyan ahí para ir revisando las preguntas que se van haciendo en el chat. Sí, Rodolfo, yo quise hacer una participación hace un momento. ¿Sí me escuchan? Adelante, Mario. Ingeniero Mario Ávila, especialista en irrigación. Primeramente, pues felicitar al ingeniero Eric. Me parece que dio una plática, pues yo la calificaría como perfecta porque ahora, ahora sí le dio el espacio al riego. A lo mejor no a la profundidad, pero ahora sí lo destacó que debe ser darle su importancia, pues, y mi comentario va en ese sentido, porque luego nos preguntamos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer un riego eficiente o cómo vamos a regar para tener un riego óptimo? Entonces, si vamos a proyectar, por ejemplo, en este caso, a sembrar estos granos, pues digo, la primera referencia es el uso consultivo. Él al inicio habló de que tenemos una huella hídrica de 2.000 metros cúbicos por tonelada. Entonces, si producimos 5 toneladas, pues son 10.000 metros cúbicos. O sea, estamos aplicando una lámina demasiado alta, que son 100 centímetros, una lámina de 100 centímetros para el cultivo de trigo, pues es bastante alta. Entonces, digo, me parece que la plática está muy bien porque lleva un profundo mensaje. Yo no sé cómo la saber ahora eh, tiene que penetrar a todos los productores y, por ejemplo, este tipo de pláticas, si les llegara a todos los trigueros o todos los cebaderos o todos los maiceros, podían adoptar muchas prácticas y yo creo que en ese sentido podrían ser partes o estarían practicando la agricultura regenerativa, ¿sí? Entonces, en la parte de riego, pues yo creo que desde mi punto de vista no es difícil tener un riego pues eficiente, conociendo algunos parámetros básicos del suelo, uso conjuntivo del cultivo y la meta de producción que tenemos. Podemos definir un parámetro, por ejemplo, de eficiencia del 80% como mínimo y así empezar a aplicar el agua, pues. Entonces, ese comentario quería dejarlo nada más presente, que es lograble, es lograble. Yo creo que todos los temas que trató el ingeniero Eric, hablaríamos como que hay muchos especialistas, el de riego, el de suelos, el de fitotecnia, el de parasitología, porque todo eso concluye pues en el cultivo. Pero digo, como agrónomos, si aplicamos muchas de las cosas básicas que sí podemos entender, podemos hacer agricultura regenerativa y podemos entender toda la transformación de la agricultura que está ocurriendo en el país. Ese es mi comentario, Rodolfo. Muchas gracias. Tu aportación, ingeniero, y también, ingeniero Eric, comentarte que en Facebook están llegándote muchas felicitaciones. Ahí está el ingeniero Pedro Maldonado que te felicita por la conferencia y también hay aquí en el chat hay muchas felicitaciones. Así que, pues miren, les quiero decir una cosa, la mejor manera de felicitar al ingeniero Eric Ortiz Hernández y de reconocer su trabajo y agradecer los conocimientos que el día de hoy nos está compartiendo, pues es que nos ayuden a compartir la publicación esta, la conferencia, está en Facebook, está gratuita, precisamente para que todos los que somos apasionados de la agricultura de conservación, la agricultura regenerativa o la agricultura sostenible, como cada quien le diga, no importa, o más bien sí importa, pero que vaya en esa línea, pues que nos ayuden a compartir, ¿no? ¿Algún comentario más, ingeniero Eric, que se ha quedado por ahí en el tintero? Ingeniero José Librado, ¿algún comentario? Sí, Eric, no sé qué quieres tomar la palabra antes.
No, y que no, digo, hay mucha tela donde cortar, digo, solo del tema de Río, como bien decía Inge Mario, nos podríamos llevar 2, 3 horas para explicarlo bien, cómo hacerlo de la manera más eficiente. Esto fue solo un chispacito, pero sí, o sea, el tema de agua, nuevamente, es un tema de productividad, no solo es un tema de ahorro. Y es en maíz y es en trigo. Y no, les digo, lo que usted menciona, o sea, para mí, la verdad, nuevamente, gracias por la invitación a Directo al Campo. Felicitarlos por la iniciativa que tienen. Ahorita si hay alguna pregunta técnica por ahí la podemos contestar. Pero eso, ayúdenos a difundir, no solo por un servidor, sino porque realmente, les decía yo esto, que les compartí ese resultado de, créanme, de mucha gente. Muchos de los que están aquí, incluyendo al Inge Librado, al Inge Esteban Michel, al Inge a mucha gente. Entonces, la mejor manera de ayudarnos es difundiendo. Entonces, pásenle el link a los agricultores si vieron algo interesante y ayúdenos a eso, a llevar el mensaje. Digo, las prácticas están validadas y lo que más queremos es que la gente las conozca y que las implemente, pero que lo haga con éxito, porque acuérdense que se riega más fácil cuando algo falla que cuando algo jala. Entonces, necesitamos a que jale desde el principio para que la gente quede convencida. Adelante, equilibrado. Sí, gracias. Bueno, pues reconocer, Eric, porque yo no me siento ya un experto, fui tal vez un pionero por allá en 1989. Creo, al menos aquí en el Bajío, pues expertos son la gente que continúa en Villadiego, como ustedes, Michelle, Joaquín, pero ustedes que estuvieron ya en un programa más institucional y oficial en Masagro, antes Asosí también, ¿verdad? Que formaron, yo gracias a Dios que pues sigo en contacto con Bartolo, contigo y con otras gentes donde sigo uno aprendiendo, ¿verdad? Pero me hiciste recordar aquel enero de 89, Eric, cuando sembramos el primer cultivo que hicimos dejando de preparar el suelo fue un trigo en un sorgo, porque en 1989 no era común el maíz en el Bajío, ¿verdad? Con una sembradora Liliston que importamos, ¿verdad? Que no sé si todavía la mantengan en video, de ahí nace el diseño de lo que Sembradora Dobladense y Sembrados del Bajío hacen pues con esta sembradora. Pero con toda, con falta de conocimiento, si verdaderamente iban a hacer, ¿eh? Pero te digo que se sembró en diciembre y todo partió que nos dieron luz verde en enero cuando el regional de Fira vio nacer el trigo. Dice, adelante, esto va para adelante, ¿verdad? Y luego, sin saber cómo íbamos a controlar el rebrote del sorgo, ¿verdad? Cómo íbamos a manejar la fertilización, la conducción del agua. Entonces, un inicio de muchas cosas, ¿verdad? Que ahora pues se han acumulado y tú en una forma muy sintética, didáctica, pues nos sabrás, ¿verdad? Lo que tú le llamaste muy bien, Eric, ¿verdad? El menú tecnológico básico, ¿verdad? Que resumen muchas cosas y de que después nos platicaste más a detalle, ¿verdad? Pero desde reconocer, oye, que se inicia en la cosecha anterior para manejo de los rastrojos, no había cosechadoras, ¿ah? Es más, en aquel tiempo le quitaban las bandas para que no funcionaran los molinos de atrás, para ahorrar energía, ¿no? ¿Ah? El manejo de herbicidas no era dominado, ¿ah? Era cultivos en PB de sorgo y poco de maíz, donde era el deshierve manual, ¿verdad? Entonces, pues ahí está el cúmulo. Ahora quien andamos en eso, pues lo vemos así, Eric. Hoy día hay una sembradora diseñada para funcionar así y sembrar bien, pero sí necesitas ayudarle en acondicionar, ¿ah? El manejo de rastrojos. Nosotros pensamos después de eso que preparar el suelo no es ayudarle al suelo ni a la planta, era acondicionar el suelo con un barbecho que afectas con piso arado, rompes estructura que después te lo da el riego, la humedad, le dejas unos días para que se evapore el agua remanente que ahí está, o sea, desperdiciar agua que ahí tenías, ¿verdad? Un rastreo, una cruza, y luego viene al final el cuadreo para que una máquina que no está preparada para sembrar en dificultades, siembre en buenas condiciones. O sea, le haces la mesa de billar, pues, pero eso significa costo, ¿me entiendes?
La diferencia es que no se necesita hacer todo ello, ¿verdad? Si tienes la sembradora adecuada, que yo esperaría que poco a poco no sea un limitante, pues aquí en el Bajío, como, pues entiendo, hay más sembradoras de cultivos de hilera que estas solitarias, ¿verdad? Pero eso viene, porque como bien los dices, ya es una necesidad, ¿verdad? Ya no se puede, pues, en una agricultura en ese nivel de márgenes que tienes que gastar mucho, tanto económicamente como recursos, ¿verdad? De la fertilización, ¿verdad? El agua, ¿verdad? Y otras cosas más en el manejo de agroquímicos, ¿no? Entonces te felicito, también te felicito a ti, Rodolfo, porque convocas, veo al Lacho, que también tuvo una experiencia pues allá en, me parece, Nuevo León, ¿eh? Gaspar, que no nos falla, ¿verdad? El colega Gaspar. Veo a Shui Canchola, que pues también es una persona que aparte que él lo vive, lo difunde con sus asociados o agricultores a que le da asistencia. La gran experiencia de, de Juan, ¿va? Y que pues el reto de todos nosotros es que esto se adopte más, ¿va? Hay que estar cerca de los módulos, de las organizaciones, del distrito, ¿va? Pues estar picando piedra, insistiendo, ¿verdad? Porque en la medida pues que logremos cambiar de paradigmas, ¿verdad? Porque hay que romper eso, ¿verdad? La resistencia. Pero creo que las condiciones actuales obligan más y exigen más a como antes, no te preocupabas del agua, ¿verdad? No te preocupabas de la rentabilidad, ¿verdad? Hoy día, eso como lo fue a ver Rodolfo en Sonora, imagínate, no llegó un huracán, no llegó un ciclón por esa zona, 150,000 hectáreas de trigo se van a dejar de sembrar ahí en el sur de Sonora, ¿verdad? Por el problema del agua, ¿verdad? Pues creo que aquí en el Bajío el año pasado no hubo riego otoño-invierno, hoy lo hay, pero ojalá que este año pasado y en los últimos años pues haya conciencia y haya más aprendizaje que hay que cuidar más el recurso hídrico, ¿no? Entonces, pues te felicito, ¿verdad? Y pues la verdad, muy bien estructurado, Rodolfo. El siguiente tema con Juan y con el doctor el día jueves, ¿verdad? Y a lo mejor sugeriría yo que se buscara el espacio, Rodolfo, y tú tienes los contactos, pues que también se hablara de y cuáles son las perspectivas del mercado de trigo en este caso, ¿no? Para que la gente también sepa en una decisión de sembrar cómo vienen las cosas y qué herramientas de mitigación de riesgos o en la cuestión de administración de riesgos de mercado debe hacer, ¿verdad? Pues para entrar con ganas a producir con las expectativas pues que va a tener resultados técnicos y económicos. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias, ingeniero. Olvidaba y discúlpeme que hasta ahorita lo diga. En este programa de seguimiento vamos a tener el gusto, el honor de contar con la participación del ingeniero Jesús Canchola, allá en Pénjamo, Guanajuato, que está haciendo también cosas muy interesantes. Él nos va a exponer en próximas fechas una experiencia de lo que va a ser en ese ciclo otoño-invierno, más o menos en la misma línea de lo que estamos trabajando. Y también la otra, ingeniero Eric Ortiz Hernández, comentarte que en la medida que se va avanzando en la vida, también los profesionistas empiezan a tener seguidores y da gusto cuando alguien te dice, yo soy fan del ingeniero Eric Ortiz Hernández, así que hubo en esta convocatoria quien así lo dijo y lo voy a decir aquí, el ingeniero Gaspar Miguel García dijo, yo voy a estar porque soy fan del ingeniero Eric Ortiz. Así que ya tienes por ahí seguidores de los colegas chapingueros. Oye, Bueno, Rodolfo, pues sí, aprovechar, hombre, también agradecer que esté Felipe, Fidel Hernández, agente de FIRA ahí en Irapuato, pues que ha venido trabajando muy coordinadamente con la red para empujar la es agricultura regenerativa. Está el colega José Acevedo, que se conecta hoy día desde Aguascalientes, porque fue pionero en la zona occidente, pues en la labranza de conservación o agricultura de conservación, ¿verdad?
y no sé si algunos que, pues disculpen que no conozco a todos, pero no sé si Daniel, Hay suficiente varios, material ¿no? para armar una buena Daniel mesa de Baltrágono. discusión, Pero ingeniero, sobre el pues ahí tema. tenemos el encargo todos, ¿no? Gracias. Claro. Claro, muy bien, ingeniero. Ya nomás, por ahí tenemos la mano levantada de Carlos Horacio. Ingeniero, déjame a ver si te habilito el acceso. Nomás ahorita lo desactivé porque por ahí parece que pasó un perrito y quería Ya también, está. y quería entrar a la conferencia también el perrito, pero bueno, adelante. Sí, buenas noches. En primer lugar, pues los felicito, ¿verdad? A Erika, a José Librado y a ti, Rodolfo, por este programa. Yo trabajo en la citricultura, pero también en trigo. Principalmente, pues yo administro unas 3,000 hectáreas de trigo, de las cuales 2,000 son de temporal y 1,000 de riego, ¿verdad? Eso es parte de mi trabajo, ¿verdad? Pero lo que sí me interesa remarcar son dos cosas, ¿verdad? Que esta tecnología contribuye al cambio climático, a la huella hídrica. Es muy importante porque está trabajándose con un cultivo que tú dijiste, Eric, que es compensante, que es de compensación, que se compensa automáticamente de acuerdo a cómo se va comportando el ambiente. Esa es una. La otra es que los costos, ¿verdad? Tanto, el regreso de nutrientes con este esquema de trabajo, que se regresan y lo que te ahorras, pues, y lo que beneficias al suelo, ¿verdad? Son cosas muy importantes que, pues bueno, para mí son determinantes en los nuevos sistemas y como dijo José Librado, pues es algo que debemos adoptar, que debemos ver por qué razón no se ha adaptado más en otros cultivos que en trigo que vemos aquí, las bondades que se tienen bajo este esquema de trabajo, ¿verdad? Y ese era mi comentario y pues agradecerles. Siempre yo estoy aquí aprendiendo cada vez más. Gracias. Muchas gracias, Carlos Horacio Sánchez. Quiero decirles que desde hace 4 años y medio que tenemos con este programa, el ingeniero Carlos Horacio Sánchez, allá de la zona citrícola de Nuevo León, que además trae ganado y trae trigo, pues es de los asistentes más frecuentes, con más frecuencia, y lo agradecemos porque la verdad hay muchas opciones de capacitación. Nosotros lo que hacemos es tratar de tener una muy buena opción con profesionistas de alto nivel y por eso decimos capacitación de alto valor. Ingeniero Eric, muy agradecidos, pero la verdad quisiéramos que las últimas palabras de esta sesión las dieras tú. La verdad te agradecemos que tú cierres la sesión y infinitamente agradecidos. Me la pone difícil y que después de las introducciones, colegas, no, no, les digo, los que me conocen personalmente y los que no, pues saben que soy una gente que le gusta compartir. Eh, igual que ustedes, siempre estamos aprendiendo. Realmente yo reconozco mucho a Directo al Campo porque ha democratizado el conocimiento. Creo que es algo que hay que reconocer. Obviamente se deben de cubrir gastos de operación, pero realmente el nivel de cursos que arma el Inge Rodolfo y su equipo son de muy alto valor y la verdad muy accesibles. Pues felicidades por eso, Inge, y pues a todos, la verdad, siempre agradecerles el tiempo que disponen para escucharnos. Le digo, ayúdenme a compartir, ayúdenme a difundir con los demás. Las redes que dejé por ahí en la presentación, ahí subo videos más de este tipo de testimonios que ahora le gusta mucho y hemos visto que es una herramienta muy útil para que los agricultores se animen o se interesen por conocer nuevas prácticas. Entonces, no, más que nada eso, dije, muchas gracias como siempre a todos por su tiempo y a darle, porque ya el sigo otoño-invierno ya lo tenemos encima. Entonces tenemos que darle duro para seguir llevando el mensaje y nuevamente a veces las necesidades, en este caso las condiciones actuales de, pues ya decíamos, de poca agua, del cambio del clima, nos hacen cambiar. Entonces, aquí tenemos ya una opción que ha sido generada gracias a muchas personas. Obviamente no, es que de repente se olvida, pero no mencioné a Módulo de Riego Valle Santiago, igual con el contador Roberto, toda una gente que ha empujado muchísimo la propuesta ahí en Valle y muchos más, ¿no? Que han trabajado en esto. Entonces, nada, desearles muy buena tarde y muchas gracias a cada uno de ustedes por su valioso tiempo que nos destinaron el día de hoy.
pues, nuevamente muchas gracias, ingeniero. Y pues estamos el día de mañana, nos vemos en la siguiente sesión con el tema nutrición integral en la agricultura regenerativa, con el manejo regenerativo de trigo, con el ingeniero Juan Rodríguez Jiménez. Muchas gracias por la asistencia. Buenas noches.